Hola amigos y amantes del ajedrez. Nueva propuesta de tablas sin hablar en el Campeonato del Mundo que se celebra en Singapur. Sexta partida entre Ding y Gukesh. En la mayoría de las partidas, cuando se desea hacer tablas por repetición de jugada, se llama al árbitro y se le indica la jugada que lleva a la tercera posición. En otras ocasiones, se le dice al contrario si desea tablas, hablando por supuesto, y se ejecuta el movimiento para que su adversario lo valore, quien generalmente le dice, por favor, realice su movimiento. No sé, en este sentido, si el reglamento del Campeonato Mundial lo permite o, en sentido general, el reglamento de la FIDE. Esta partida es otra más en la que el empate se logra por medio de la repetición de jugada. Cierto que ha existido más lucha, pero ha sido Gukesh quien ha arriesgado más poniéndose en situaciones de ceder la iniciativa al blanco, quien en determinados momentos no arriesgó y continuó con la línea más segura. Al final sacrifica un peón en la columna H buscando posibilidades al dislocar los peones negros, aunque esto no llevó a nada, salvo en una situación que indicó un grave error hubiera llevado a Ding a darle jaque mate a Gukesh. La apertura es bastante actual, un sistema Londres de la que he dedicado algún tiempo a mostrar otras alternativas, sin muchos comentarios. La partida se inició con D4, caballo F6, alfil C4, D5. Otras vías de juego en esta posición son los siguientes. G6, que pretende fianchetar el alfil en G7 e intentar jugar una especie de defensa india del rey. Por regla general, este tipo de posiciones, después se avanza el peón a D6, el otro peón a B6 en algunas ocasiones previo desarrollo del alfil. En otras ocasiones, en lugar de estos movimientos de peón, se juega después de D6 el avance C5 para mantener la posibilidad de llevar la dama a la casilla B3. Pero estas son otras líneas que se han jugado y que son interesantes, arriesgadas, algo que ninguno desea llevar a cabo, puesto que se están jugando mucho en este campeonato. Otra alternativa es E6, que puede conducir a posiciones similares a la idéntica en la partida, con la posibilidad de que es más elástica, puesto que el negro puede jugar después, por ejemplo, el movimiento B6, llevando el juego a una especie de india de dama, que es perfectamente jugable, o también en un momento dado avanzar el peón a la casilla C5 directamente. También se ha empleado el avance directo C5, cuyo movimiento también tiene mucha teoría y presenta la posibilidad de que el adversario lo capture, pero en este caso la captura no es muy conveniente debido a dama A5 jaque y se captura inmediatamente el peón. Por lo tanto, es otra alternativa. Por regla general, en esta posición, en lugar de capturar, las blancas juegan o bien su peón a C3 o el peón a E3. Aquí se me ocurre que, por ejemplo, una trampilla que pudiera aparecer en caso de que las blancas jueguen caballo a F3 con la idea de continuar con caballo por D4 después de C por D4, y entonces el negro tiene la jugada terrible E5 y tras alfil por E5 dama A5 jaque, con lo cual el alfil caería. Una trampa para que la conozcan. Otra alternativa de las negras es, como dijimos, D6, que está emparejada o emparentada con el movimiento G6, así como el desarrollo del alfil a G7 y posteriormente C5 o
directamente B6 para apoyar C5. Veamos entonces B6, que también tiene otras ideas, es más elástica en el sentido de que puedes o bien posteriormente, después del desarrollo del alfil a B7, llevar el juego a una especie de india de dama con E6 o seguir con el doble fianchetto a través de G6 o incluso directamente avanzar el peón de D6. Esos son ideas interesantes en esta posición para luchar contra el, creo que le llaman sistema Londres acelerado, puesto que al menos el que conocía era primeramente con caballo F3. Pero seguimos con la línea D5, un movimiento clásico que se reserva otras posibilidades. Ahora las blancas jugaron E3, una alternativa dentro de las otras muchas que existen, como por ejemplo llevar el juego al sistema clásico caballo F3, al Londres clásico, o también cuyo movimiento prepara en este sentido el escondite del alfil en H2 por medio de H3 y posteriormente E3, que es una de las claves del sistema Londres, reservándose la posibilidad de avanzar el peón a C3 o el peón a C4, según juegue el negro. Otro desarrollo, caballo C3, es un movimiento un poco tal vez más agresivo en el sentido que esté preparando el avance del peón a F3, la dama D3, enrocar largo y posteriormente jugar por el centro con el avance E4. Son ideas que se pueden presentar en este momento. Y también en caso de que el contrario fianchete el alfil en G7 con G6, cosa que es poco probable, puesto que lo más correcto sería jugar en este momento E6 y oponerse al alfil de F4 con alfil de 6. Pero, como decía, en caso de que el alfil vaya a G7, después del avance del peón a F3, jugar la dama a D2 e intentar cambiar los alfiles y lanzar un ataque en el ala de rey. Algo así creo que se llama el ataque 165 o 265, no recuerdo exactamente. Es un número, pero es un ataque. No estoy muy claro en esa nomenclatura. La otra alternativa es C3, que se reserva la posibilidad en un futuro tal vez de jugar el caballo a D2 y reservarse el avance de 4, pero es más difícil esa posibilidad teniendo en cuenta que lo más lógico es que se avance el peón a E3. Por lo tanto, C3 y E3 están prácticamente ligados. Continuando la partida con E3, continuó entonces con E6. Como habíamos mencionado, es una posibilidad que se podía presentar directamente cuando en el segundo movimiento las negras juegan E6, pero en esta ocasión la juegan después que han avanzado su peón a la casilla D5. Veamos otras alternativas, como son por ejemplo el avance directo del peón a C5, cuya idea es algo similar a lo que ocurre en la partida, aunque primero jugar el peón a E6 y posteriormente oponerse al alfil con alfil de 6 y dar al caballo la casilla C6 sin dejar retrasado el peón en C7. También tenemos alfil F5, un sistema Londres, digamos, simétrico, donde las negras desarrollan su alfil con la misma idea que el blanco, en una diagonal interesante e importante que controla casillas centrales. Y posteriormente puede jugar entonces E6 y alfil de 6. Otros planes son similares con el avance C6 y alfil de 6. Son planes característicos, así como trasladar la dama a B6 en determinados momentos. Sobre esta teoría se puede también usted informar
en nuestro canal, donde hemos estudiado o hemos presentado vídeos, una saga de vídeos sobre el sistema Londres. Otra alternativa es G6, que esto pudiera llevar, si por ejemplo las blancas juegan aquí C4, a una defensa Grunfeld con el alfil en la casilla F4, o de lo contrario seguirían con sus planes de caballo C3, alfil D3, el peón H3 para darle cobertura al alfil en H2 y esperar la posibilidad de jugar este peón a la casilla C3 o a C4. Con C6 se juega como si fuera una especie de eslava, pero esto no cambiaría mucho la situación de este esquema. Es otro plan que se debe tener en cuenta. El único inconveniente de este movimiento sería que las negras tendrían que jugar, si van a atacar el centro, C4, C5 en dos movimientos. El desarrollo del alfil G4 se ha jugado menos, pero se ha jugado. Una jugada que muchas veces en juegos de un minuto se hace para que el contrario se confunda y pierda su dama o haga un movimiento bastante raro. Pero esto permitiría en este caso o bien alfil E2, con lo que se cambiarían los alfiles inmediatamente, o el desarrollo inmediato del caballo F3, que pienso sea lo mejor para después provocar al alfil a que tome una decisión con H3 y posteriormente entonces también jugar el alfil a E2. Son ideas y planes que propongo en esta posición. Pero seguimos con E6, que es bastante sólida y pretende, por supuesto, el desarrollo del alfil a D6 para oponerse al alfil de F4. Seguimos entonces con este movimiento de las blancas que llevan el caballo a F3, llegándose a una especie de sistema Londres ya clásico. La idea fundamental será jugar el peón a H3 o en algunas variantes también jugar el alfil a G3, si las negras se enrocan o no, pero que le limitarían dicho enroque. Pero llegaremos a ese momento. Otra alternativa en esta posición son, en lugar de caballo F3, caballo D2. Una jugada de desarrollo natural que por supuesto no debe pretender jugar C4, puesto que el caballo con el avance C4 está mejor en C3 que en D2. Sencillamente es una jugada para impedir directamente tal vez un salto del caballo a E4, que también considero no sea tan interesante. Pero también pudiera tener la opción de jugar alfil D3 y en un momento, previa defensa del peón de D4, avanzar el peón a E4. Son planes que se presentan en este tipo de posiciones, y que se han jugado en este momento. También el desarrollo del caballo C3, que realmente no me gusta mucho, puesto que deja retrasado el peón en C2, y en las aperturas de peón dama es importante tanto para las blancas como para las negras no dejarlo retrasado, sobre todo cuando se ubica un caballo delante del mismo. Esto permitiría en algún momento, por ejemplo, la clavada alfil B4 y un posible salto del caballo E4. Seguimos con la otra alternativa, alfil D3, que será algo similar a muchas variantes que se puedan presentar en esta posición, pero las blancas no tendrán, como en esta partida, la posibilidad de dar el jaque en la casilla B5. Así que seguimos con la partida caballo F3 y ahora cuatro alternativas. En la partida se jugó C5. Lo clásico, según mi criterio, es jugar en este momento alfil D6, contra lo que las blancas por regla general o bien dejan el alfil en esta posición o lo retroceden a G3, con el objetivo de que si su adversario capturan en G3, entonces capturar con el peón de H y de esa forma abrir la columna, que es bastante temerario para el negro, sobre todo si pretenden
enrocar corto, que en este tipo de posiciones es lo más normal. O de lo contrario, en caso de que se deje el alfil en esta casilla y se cambie el alfil en F4, entonces el peón de E3 iría a F4, se abre la columna E y la casilla E5 sería un fuerte baluarte para el caballo de F3, sin temor para las blancas de que el cambio ocurra en F4. Otro desarrollo es algo más tímido, pero sólido también, alfil E7, cuya idea fundamental es evidentemente realizar el enroque corto y retardar para más tarde el avance del peón a la casilla C5 y posteriormente caballo a C6. Por último, en esta posición, caballo de B a D7, que este caballo en esta posición no está muy bien visto, aunque apoye en su momento el avance C5, evitando la captura o pensando que si el blanco captura D por C5, capturar con el caballo, pero esta captura en C5 el blanco no la va a realizar, por lo que el caballo en esta casilla estaría mal ubicado. Por lo tanto, seguimos con C5 y ahora C3. Esta es la línea más natural y sólida típica de este sistema, refuerzo del centro con este triángulo de peones en C3, D4 y E3 y preparando el avance del peón a H3 para darle salida o escape más bien al alfil en H2 en caso de ser atacado por el caballo, variante o alternativa que muchas veces se presenta. Pero otros movimientos son caballo de B a D2, que es algo similar a lo que va a ocurrir en muchos juegos, en muchas variantes de esta posición. La única diferencia está en que se retarda el avance del peón a C3, algo que pudiera explotar o aprovechar el negro capturando en esta posición C por D4 y forzando C por D4, con lo cual el caballo no tendría la posibilidad de ir a C3 en caso de que se capturase C3 por D4. Así que esa es otra alternativa, pero seguimos entonces con D por C5, una captura que no está tal vez muy bien vista en el sentido que se elimina la tensión central y se permite por medio de alfil por C5 desarrollar el alfil de un solo golpe, como se hace normalmente en el gambito de dama aceptado, que el blanco puede capturar directamente en C4 con el alfil de F1. Así que no creo que sea una alternativa de mucho lujo. Caballo C3 es algo similar a lo que habíamos mencionado anteriormente. Se deja el peón de C en una posición retrasada delante del caballo. Seguimos con la partida C3, alfil D6. Otras dos alternativas de interés, según se han jugado, es en este momento caballo C6, bastante lógico, puesto que esta es la casilla ideal para esta pieza, así como el desarrollo de la dama a B6 atacando directamente al peón de B2. Y muchas veces en este momento las blancas lo que hacen es oponerse con dama B3, simplificando las damas, con lo cual se doblan peones en la columna B, pero también las blancas pueden abrir la columna A. Son sistemas o variantes también muy trilladas y conocidas. Seguimos con alfil D6 y ahora alfil B5, jaque. Un movimiento que, bueno, también lo da la máquina y es interesante, puesto que prácticamente aquí las negras tienen un solo movimiento, o al menos el mejor de ellos es el desarrollo del caballo a C6 como ocurrió en la partida. Pero sigamos con otras cuatro alternativas. Alfil G3, como habíamos dicho, incitando a que le doblen los peones, pero doblar los peones en esta columna facilitaría la apertura de la columna H y adiós al enroque.
o se puede realizar, pero a riesgo de determinadas consecuencias. Entonces, lo otro es, independientemente del cambio de alfil por D6, que está descartado que sea lo mejor para el blanco, es caballo de B a D2. Como habíamos dicho anteriormente, es un desarrollo natural y normal en este sistema. Otro que se ha jugado es alfil G5, que incordia al contrario, puesto que clava el caballo, que es bastante molesta clavada, pero mueve el alfil 2 veces. Tal vez esté incitando al contrario a debilitarse con H6, G5 después de alfil H4, pero el alfil regresaría a G3 y entonces las casillas del futuro enroque quedarían realmente muy debilitadas. Finalmente, el desarrollo normal y natural de alfil D3, que será seguido por caballo de B a D2 y el lógico enroque. Seguimos entonces con el jaque que dio Dean en este momento y su adversario respondió con la jugada caballo C6. Aquí había pensado que caballo C6 era la única, pero realmente así es, puesto que alfil D7 te pueden capturar el alfil de D6 y después de alfil por B5, alfil por C5, se quedaría el negro con un peón en contra, además de que en esta diagonal el rey no podría enrocarse. Igualmente, el blanco no podría realizar el enroque, puesto que el alfil que está en B5 lo impide, pero sería más fácil realizar el avance posterior de los peones a A4, a B4 y desalojar el alfil de dicha diagonal. Pero bueno, estos son análisis, digamos, utópicos que se me ocurren en el momento de comentar la partida. Por lo tanto, la jugada correcta es caballo C6 y ahora alfil por C6. Otras continuaciones aquí que se han empleado son, por ejemplo, el desarrollo o la retirada del alfil a G3, o cuya idea ya la hemos explicado, o el caballo de B a D2. Siguiendo con este cambio de alfil por C6 que persigue mantener el control definitivo de la casilla E5 con el alfil, el caballo y el peón, y tomar tal vez alguna iniciativa en ese punto. Pero esto también cede la pareja de alfiles al contrario, quien ahora jugó B por C6, alfil por D6, dama por D6 y dama A4. Con este movimiento se está tratando de impedir, por ejemplo, que su adversario juegue el alfil a esta diagonal, molestando y ubicándose correctamente, así como un posible cambio de peones en la casilla D4 y el avance del peón a C5, con lo cual se desdoblarían los peones de la columna C y el negro podría tener alguna actividad central. Otra jugada que se ha realizado es caballo de B a D2. Seguimos entonces con dama A4 y ahora enroque. Veamos otros dos movimientos que se han jugado. C por D4, con el cual el negro ya no podrá, después de eso, liberar su juego con C5. Pero las blancas pueden, en este caso, jugar la captura C por D4, cediendo la casilla C3 al caballo, que podría ir aquí, y además permitiría en un futuro la ubicación de la torre en la semiabierta columna C, lo cual sería realmente desventajoso para el segundo jugador. Ese cambio no creo que sea muy bueno. Sin embargo, caballo D7 se ha jugado con el objetivo de mantener control sobre la casilla E5 y tratar de que el contrario no capture, o si captura en C5, realizar la captura con el caballo molestando a la dama. Seguimos entonces, después de mostrar estas pequeñas ideas,
Con lo cual también podemos decir que con caballo de 7 el negro podría estar planificando, digamos, la captura en la casilla D4 y después de C por D4 jugar C5, porque la dama ya no clava el peón sino al caballo, con lo cual se resolvería la situación en el centro del tablero y después de un cambio en C5, por ejemplo, se quedaría una mayoría de 2 peones contra 1 en el ala de dama y las negras una mayoría en el centro del tablero. Terminando con estos comentarios, seguimos con la partida con enroque y dama A3, impidiendo ya, por supuesto, el cambio en la casilla D4. También se ha jugado caballo de B a D2, con lo cual me imagino que en este momento las negras estarían capacitadas para capturar C por D4 y el posterior avance del peón a C5, que las dejaría en una situación no mala, no muy mala, una situación muy buena. La otra alternativa sería el enroque, lo cual podría acontecer lo mismo el cambio en D4 y el posterior avance de C5. Por esa razón, las blancas jugaron dama A3, con lo cual se clava el peón y se impide su captura, y obligando al contrario a la jugada caballo E4, defendiendo el peón de C5 al mismo que a la dama. Y ahora caballo de F a D2. También aquí teóricamente o prácticamente se ha jugado caballo de B a D2, con lo cual se amenaza directamente caballo por E4 y después de caballo a D2 atacar este peón y el peón de C5, con lo cual forzaría aquí prácticamente a las negras a capturar el peón en la casilla D4. Así que seguimos, o también, sí, esa sería en realidad lo mejor, porque había pensado en cambiar los caballos, pero después el peón de C5 quedaría clavado de una forma muy desagradable. Seguimos con caballo de F a D2, que facilita o permitió al contrario el avance de 5. Con esto se empieza a complicar el juego que hace Gukesh. La idea fundamental es trasladar la dama al ala del rey para presionar sobre el peón de G2. Aquí también en este momento era factible la captura C por D4, pero tal vez al negro no le gustaba que capturasen en E4, a lo que tendría que seguir forzosamente dama por A3, caballo por A3 y ahora, después de esta captura, C por D4 y la ubicación de la torre en la columna C dejaría a las negras en una situación de bastante dificultad. Por lo tanto, seguimos con E5 y ahora caballo por E4, D por E4 y dama por C5. Como vemos, es Gukesh el que ha arriesgado y ahora aquí, si usted desea, detenga el vídeo y realice la jugada o encuentre la jugada que se hizo en la partida. Esa jugada fue dama G6, que era la idea que tenía anteriormente para presionar sobre el peón de G2. Contra dama G6, también usted, si lo desea, puede detener el vídeo. Aquí, en este momento, las blancas jugaron caballo D2. Es evidente, o pienso yo, que al menos las blancas no pueden en este momento enrocar debido a la jugada alfil H3 que amenaza mate y fuerza el avance del peón a G3, con lo cual se pierde la calidad y eso en este momento no le convendría a Dean. Por lo tanto, realizó el mejor movimiento, que fue caballo D2, dama por G2. También aquí podían haber jugado el movimiento intermedio E por D4,
que es otra alternativa, reservándose la posibilidad posterior de capturar en G2, pero este fue el movimiento directo, dama por G2, enroque largo, por supuesto, dama por F2, D por E5 y torre B8. La estructura de peones ya se ha desequilibrado muchísimo, ambos tienen grupos de peones dispersos y un dinamismo por parte de las negras, quien ahora con ese movimiento pretende tomar iniciativa contra las blancas. Ahora detenga el vídeo y encuentre la jugada que realizó Dean. Efectivamente, él realizó el movimiento caballo C4, que es un buen movimiento. Defiende el peón de E5 y podría en cualquier momento también atacar el peón o capturar directamente el peón de C6, al mismo tiempo que está defendiendo esta casilla en caso de cualquier situación. Pero como ese caballo defiende B2, las negras jugaron una novedad, alfil E6, amenazando precisamente capturar el caballo y posteriormente la posible entrada de la dama en B2, muy desagradable. Anteriormente se había jugado en este momento dama F3 y después de torre DH a F1 se acordó tabla en una partida entre Martín y Chronopoulos, en una partida por emails, debe ser por correspondencia. Siguiendo la partida con alfil E6, entonces torre D2 defendiéndose de lo mismo, dama F3, y ahora detenga el vídeo. ¿Cómo jugaría usted ante la amenaza a la torre y al peón previo alfil por C4? Seguramente que usted haya encontrado la jugada correcta, que es torre E1 eliminando ambas amenazas. Alfil por C4, se debe eliminar este caballo porque sería mucho mejor y más activo que el alfil de las negras. Dama por C4 y dama F5. Aquí una jugada de como torre de B a D8 proponiendo la simplificación de torre era un movimiento que llevaba a un juego hacia la igualdad. Seguimos entonces después de dama F5 con dama por C6, aquí dama por E5 y dama D5. Nuevamente detenga el vídeo y realice el movimiento de Gukesh. Este jugó dama E7. Es correcto. Si usted pensó en pasar a un final de torres limpios con torre B5, estaría equivocado, puesto que después de dama por E5, torre por E5 y B4, los peones de las blancas en el ala de dama pueden tornarse muy peligrosos. Por lo tanto, dama E7 es la mejor continuación. Dama D6, dama G5, dama D5, dama E7, dama D6, dama G5 y dama D5. Aquí podían haber hablado y decirle, te propongo empate, pero no ocurrió así. Detenga aquí el vídeo y realice la jugada que hizo Gukesh o encuentre la jugada que hizo el jugador de la India. Él decidió arriesgar jugando dama H4, un movimiento que cede la ventaja a las blancas. Pero tal vez la idea de él sea algo psicológica, intentando que su adversario piense más, que es un jugador que medita más los movimientos y complicar el juego. De momento, bueno, está atacando a la torre de E1. La valoración en este momento es de 0.67 a favor de las blancas. Sin embargo, en este momento deberían haber intentado nuevamente dama E7 repitiendo la posición. Después de dama H4, ¿qué jugaría usted?
pare el vídeo y encuentre el movimiento más fuerte de esta posición, que fue correctamente jugado torre de E a D1. Continuó G6. Uno de los problemas más graves o difíciles que tiene el ajedrecista en estas posiciones es si jugar el peón de G o el peón de H. Eso es un movimiento difícil de ejecutar en el tablero. La otra alternativa es H6, lo que facilitaría al blanco una clara ventaja después de C4. Pero tras la jugada de G6, ¿qué realizaría usted? ¿Qué jugaría usted en este momento? Dean jugó la dama a E5, nuevamente sin arriesgar mucho, como veremos, con el objetivo de proponer el cambio de damas en G3. Sin embargo, era de interés complicar el juego con C4, dama H3 y ahora dama D4, con lo cual sus piezas están mejor ubicadas en la columna D abierta. La mayoría de peones en el ala de dama podrían movilizarse en un futuro, mientras que las negras demorarían en avanzar sus peones del ala de rey. Claramente que la captura de este peón no es conveniente debido a la ubicación de una torre en esta columna y la posterior captura del peón de E3. Seguimos con la partida tras dama E5, torre de B a E8 y dama G3, proponiendo el empate prácticamente. La otra jugada es dama C5, manteniendo cierta iniciativa con una evaluación de 0.59 a favor del blanco. Por lo tanto, seguimos entonces con dama G3 y ahora dama H5. Guquet sigue arriesgando y realiza este movimiento que deja al blanco con 0.57 a su favor. Lo correcto era pasar al final de torre con dama por G3, H por G3 y torre E5 con una lucha igual, con posibilidades iguales para ambos jugadores. Este final es digno de estudiarse porque se presentaría una carrera entre ambos jugadores en el ala de dama por las blancas y el ala de rey del negro, donde tienen mayoría de peones cada uno. Es un final interesante. Iba a poner algunas variantes, pero realmente ya el vídeo se me iba a hacer más largo de lo que es. Por lo tanto, seguimos con la partida dama H5, dama F4. Otros intentos más favorables para el blanco hubieran sido B3, así como el avance A4. Pero continuemos con dama F4 y dama A5. Guquet sigue arriesgando, buscando debilidades del contrario en el ala de dama. Sin embargo, la jugada que menos ventaja le dejaba a las blancas era dama F3, con ligera ventaja para el primer jugador. Dama A5 es clara ventaja del blanco, que no aprovechó con su movimiento A3. Sin embargo, el movimiento de rey a B1 le dejaba con clara ventaja. No creaba debilidades en su estructura de peones y mantenía el control de la columna D, algo que es favorable para el primer jugador. Después de A3 siguió dama B5, torre D4, dama E2, torre 1 a D2. Aquí debemos mencionar que definitivamente no es bueno, o al menos conduce a una rápida igualdad, torre por E4, dama por E4 y dama por H2, con lo cual se establece una igualdad de peones, pero la posición de las negras tal vez sea ligeramente mejor o más cómoda, digamos, pero difícil de evaluar hacia dónde se pueda inclinar la balanza. Torre D1 a D2, dama F3, rey C2. Nuevamente, Dean no hace
la jugada que le proporcionaba más ventaja, que era dama G5, con lo cual realizaba algún tipo de contraataque. Sin embargo, y manteniendo por supuesto las damas, que la de él es algo más activa. Sin embargo, decidió rey C2 y después de dama por F4, E por F4, el final de doble torres es de igualdad, de una lucha al menos igual. F5, existe la idea de jugar G5 y pasar estos dos peones por el centro apoyados por la torre. De ahí que el blanco decidió H4, pero en algunas posiciones, algunas variantes, este peón puede ser objeto de ataque por medio del rey, con rey G7, rey H6 y rey H5. Ahora siguió el movimiento E3. Sin embargo, la jugada rey G7, aunque es igual, también podía crear dificultades o complicaciones. C4, rey H6 y ahora rey D1. Sin embargo, la alternativa de jugar torre D7 permitiría E3, torre E2 y torre E4 con iniciativa de las negras. Después de rey D1, que es lo mejor, seguiría rey H5 y ahora rey E2 como mejor alternativa, porque otra jugada de las blancas permitiría la captura del peón débil de H4. Después de la jugada E3, torre E2, torre E7, rey D3, torre de F a E8. La posición está evidentemente igualada, no hay forma de irrumpir en el campo enemigo. Sin embargo, Dean lo intenta ahora rompiendo la estructura de peones del contrario con H5, G por H5, torre D5 y H4. Este peón doblado también crea contrajuego, torre por F5, torre D7 jaque, rey C2, rey G7 y torre G2 y ahora rey H8. Un grave error hubiera sido rey H6 debido a torre F6 jaque, rey H5 y un bello mate con torre G5. Por lo tanto, hay que esconder el rey en H8, siguió torre E2, rey G7, torre G2 jaque, rey H8 y aquí se acordó el empate. Disculpen esta extensa partida, este extenso vídeo en una partida que concluyó en tabla, pero deseaba sacar algún aceite de esta aceituna, sobre todo en la apertura, para aquellos aficionados que no están duchos en este sistema Londres, tengan algunas ideas y puedan después dirigirse a la lista de reproducción, donde podrán encontrar, como les mencioné al principio, el sistema Londres. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!